gracias por asistir a esta sesión, segunda sesión abierta al público de este taller de teatro contra el olvido. Mi nombre es Rubén Payol y soy uno de los coordinadores de este ciclo junto a Alejandro Pérez Olivares, a quien luego le daré la palabra. Voy a hacer una breve intervención, simplemente para intentar explicar cuál es el espíritu de este ciclo y la dinámica de estas sesiones de taller de dramaturgia y sobre todo recordar y explicar, porque hay público que hoy será nuevo, hay público que repetirá, de dónde venimos y cuál es la intención de esta especie de confabulación que nos traemos entre manos. Esto es una idea original de José Sánchez Sinisterra y que está organizada desde el Nuevo Teatro Fronterizo con la coordinación de un proyecto más amplio por Sandra Castro y con la ayuda de Sara Núñez de Arenas. Y se trata de una colaboración entre varias instituciones para realizar, insisto, y en esto remarcaremos, pues, una producción de textos de dramaturgia. Y es obligado reconocer a las instituciones que nos apoyan y nos ayudan. Desde el Instituto Goethe, el Le Monde Diplomatique, la Fundación SGAE y el Teatro Español que nos acoge en esta sala y, que es un escenario de excepción. Decía, una idea original de José Sánchez Sinisterra, una pregunta que es posible hacer un teatro histórico a partir o en la estela de los planteamientos de Walter Benjamin, y yo pensaba hoy, otra vez en esta pregunta, pregunta un tanto retórica, porque lo ha resuelto en alguna ocasión y ha hecho ejemplo de ello, pero yo creo que sigue siendo una pregunta pertinente, y una pregunta que un día nos hizo a Alejandro y a mí, que somos historiadores o que nos dedicamos a la investigación histórica, pero que pensábamos que no necesariamente nosotros éramos los autores aún más autorizados para responderla. Desde el primer momento lo que hemos intentado es escabullirnos de una posibilidad de ser asesores históricos y simplemente participar y aprender dentro de un proceso de investigación. Primero, porque no creemos en esa idea del autor autorizado en la academia, de que nosotros como historiadores tengamos la última palabra, sino que además reconocemos que muchas veces nos faltan las palabras como historiadores y que necesitamos aprender de otras personas que se dedican, se preocupan, les inquieta la representación del pasado. Esta es la idea, o esta es la idea que nos anima. Detrás de un convencimiento también, que es que hay un territorio común, ¿no? De hecho no son disciplinas separadas, esto del teatro y la historia, sino que en realidad hay espacios compartidos. Y uno de ellos es que en el fondo nosotros como historiadores nos dedicamos a resucitar textos, a darles vida a los despojos que nos llegan del pasado. En el fondo interpretamos lo que nos llega de otro tiempo. Y qué mejor que el teatro para contaminarnos y aprender de sus estrategias para realizar esta tarea. Y es así como hemos ido desarrollando un taller de dramaturgia que desde hace varios meses está en marcha y en el que participan varios autores. En el fondo, y esto es lo que queremos mantener en estas sesiones, lo que nos interesa o el objetivo es la producción de textos y que salgan ideas a propósito. Entonces, por eso los autores estarán hoy en el centro de esta sesión. Y vamos a intentar hoy reconstruir la dinámica del taller tal y como la desarrollamos cuando es a puerta cerrada o de manera más discreta. Entonces, por ello, además de los dos autores que serán protagonistas en la sesión y que les hablará Alejandro, que son Carmen Solá y Sara Núñez de Arenas, nos acompañan el resto de los autores que también están produciendo sus textos y que participarán en las siguientes sesiones o han participado en sesiones anteriores. Traigo los apellidos apuntados, aunque yo creo que ya nos vamos conociendo. De izquierda a derecha, Pedro Cantalejo, Antonio Sansano, María Prado, Nieves Rodríguez, Rubén Burén y Juanma Romero. No quiero extenderme nada más, simplemente presentar a quienes también, un poco en la sorpresa, vienen hoy a participar. Como
otros agentes preocupados por la representación del pasado, el estudio del pasado, o contaminados por ese terreno compartido entre la ficción y la investigación. Bueno, a mi lado tenemos a Fernando Marías, escritor y también fundador de la compañía de teatro Hijos de Mary Shelley. Entre sus obras destacamos, no vamos a hacer lecturas de largas biografías, pero creo que sí que tenemos que reconocer los motivos que nos han hecho invitar a quienes están hoy presentes en la mesa, pues La luz prodigiosa o la reciente de La isla del padre, que también la cuestión de la autoficción y la reflexión sobre la propia persona está presente. Luego, a su derecha, Nuria Capdevila-Cuelles, profesora de estudios hispánicos y estudios de género de la Universidad de Exeter, y que bueno, pues quizá el motivo, que yo creo que para la sesión de hoy es más que pertinente, se ha preocupado por la reflexión en torno a Elena Fortún, la edición de sus obras, que como veremos tiene conexión con algo de lo que hemos propuesto para hoy. Y finalmente, la penúltima desde mi posición a la mesa, Laila Rico, dramaturga y directora de escena, titulada en Pedagogía Teatral y que ha dirigido diversos espectáculos. Pero nos destacamos la obra El Triángulo Azul, que además es parte de su propia experiencia, esta representación del pasado, y donde vemos que se expresa. Bueno, sin más, dejo la palabra a Alejandro Pérez Olivares, que es profesor en Sciences Po Lyon y investigador e historiador dedicado al Madrid de la Costa. Bien, gracias Rubén, y insisto en el agradecimiento sobre todo por la tarde de hoy. Sí, no, perdona, se nos olvida, nos falta unas, porque es probable que hubieran visto los carteles, y también nos ha faltado, por motivos de fuerza mayor, Manuela Carmina, alcaldesa de Madrid, que estaba inicialmente en el programa, pero que se excusa porque reuniones y su agenda imposible, a veces más exigente, pues no ha podido acompañar. Bien, gracias. Decía que me unía al agradecimiento, especialmente en un día como hoy, por cierto, felicidades por el Día del Libro, y gracias por acompañarnos en un día en el que somos conscientes de que hay un gran número de actividades. La primera sesión creo que nos gustó mi geografía ideológica, la extrema izquierda, la extrema derecha. Como es el Día del Libro, voy a hacer un homenaje a Cortázar. Voy a hablar del lado de acá y del lado de allá. ¿Vale? Del lado de acá, Fernando y Nuria, del lado de allá, Carmen, Laila y Sara, gracias por estar con nosotros esta tarde. La sesión se llama Víctimas sin rostros, los libros de historia, un tema que tiene gancho, también es profundo y también es difícil de abordar. Y a Rubén y a mí nos sugiere una pregunta que queremos compartir, una gran línea, digamos, maestra en la sesión de hoy. Y es que, tratando con víctimas en relación al pasado, existe la posibilidad a veces de usurpar la voz de aquellos que apenas aparecen en ningún registro escrito, oral, memorístico, ¿no? Es nuestra preocupación principal. De esa preocupación principal nos surgen tres preguntas que se pueden contestar o no son obligatorias, ¿vale? Pero digamos, también partiendo de las trayectorias de los invitados y de los propios procesos creativos de Sara y de Carmen, nos sugieren, ¿no? En primer lugar, ¿se puede transmitir la experiencia de ser víctima? Este es un tema que no aparece en las tesis de Walter Benjamin, pero es un tema recurrente en varios de sus escritos. En segundo lugar, y también en un diálogo intergeneracional, se puede hablar con un padre en términos generacionales, con esa generación, en términos de padre perpetrador o padre extraño. Y aquí también nos sentimos muy interpelados por la última novela de Fernando, ¿no? Quizás sean dos de las formas que adquieren nuestra relación con el pasado, ese pasado que a veces identificamos con nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos, y también ese pasado que a veces nos atrevemos a mirar por si acaso encontramos algo que no nos gusta en nuestra propia memoria, en nuestra propia biografía personal, ¿no? Y quizás siendo más sugerentes o más provocadores, y es si se puede explotar las experiencias de los subalternos para causas presentes. Hay un debate en Europa que ha venido también a España acerca de una llamada industria de la memoria,
Es decir, es legítimo aprovechar las experiencias de las víctimas de los subalternos para conseguir logros políticos en el presente. Sabemos que somos provocadores, pero bueno, también nos contrataron para ello. Decía que nos acercamos a este argumento desde los propios procesos creativos y también desde el papel que puede jugar la ficción, ¿vale? Sin miedo, esta palabra, ficción, ¿vale? Me gustaría recuperar un texto bastante conocido de Jorge Semprún, ¿vale? Quizá un fragmento no tan conocido, ¿vale? El libro es La escritura o la vida. Una vez liberado del campo de Buchenwald, Jorge Semprún se reúne con sus antiguos compañeros de internamiento y reflexiona sobre la experiencia de ser víctima, sobre la posibilidad de transmitirlo, y dice así: ¿estarán dispuestos a escuchar nuestras historias, incluso si las contamos bien? Y le pregunta: ¿qué quiere decir bien contadas? Salta indignado uno. Hay que decir las cosas como son, sin artificios. Se trata de una afirmación perentoria que parece aprobar la mayoría de los futuros repatriados presentes, los futuros narradores posibles. Entonces intervengo. Contar bien significa, de manera que sea escuchado. No lo conseguiremos sin algo de artificio. El artificio es suficiente para que se vuelva arte, y en eso estamos hoy. Esta evidencia no parece muy convincente, sin duda he ido demasiado lejos, dice Semprún. Trato de precisar mi pensamiento. Bueno, escuchar. La verdad que tenemos que decir, en el supuesto de que tengamos ganas, no resulta fácilmente creíble, resulta incluso inimaginable. Y esas experiencias, nos van a hablar Sara primero y luego Carmen, digamos con dos aproximaciones o dos temas que también creemos necesario recuperar por su subalternidad, y es la mujer y la infancia. Quizás sean los dos sujetos más subalternos de los que podamos... ¿Esto es un sabotaje? Está vivo. Como el pasado. Es un fantasma. Los fantasmas. Primero para Sara Arenas, que es licenciada en Historia y Teoría del Arte y directora de la conocida Producciones. Gracias por la ayuda que nos prestó en este ciclo. Y nos va a hablar de un periplo particular, el de Valentina. Ella lo presentará, yo no os voy a hacer ningún spoiler, al menos el mínimo posible. Y es una niña que trabaja en Tetuán como trapera. Y Sara nos trae una reflexión, y citando a Walter Benjamin, es que el trapero es la figura más provocadora de la miseria humana, decía. Y con su proceso creativo, con su obra en ciernes, nos hace reflexionar sobre quiénes pueden ser, quizá también los traperos de nuestro tiempo, cuál es su día a día en nuestra sociedad. ¿Existen todavía traperos? Y ella se pregunta qué esperanza se encuentra entre la basura. Y ahora se trata de ello. Antes presento a Carmen Soler, dramaturga y actriz, y tiene mucho que ver en esta cuestión, y también tiene mucho que ver que sea licenciada en Derecho y que haya cursado estudios de Filología, y ahora sabrán por qué. Nos trae la historia de una familia republicana de Aragón que pierde a sus dos hijos. Y ella se hace varias preguntas. ¿Cómo será la vida de una presa política en la España franquista? ¿Cuál será el destino de sus dos hijos? Y si llegarán ellos a conocer su verdadero origen. Y lo hace desde una perspectiva muy sugerente, y es recordando ese pasado traumático desde el año 77. No sé si entramos en por qué el 77, no es el 79. Surgió. En cualquier caso, le doy la palabra a Sara. Hola. Sí. Bueno, yo tampoco voy a contaros mucho, prefiero leerlo y ya que cada uno imagine, pero la historia de Valentina es la historia de una niña trapera que se dedica a rebuscar en la basura y a recoger basura junto a su padre. Y bueno, esto se enmarca en 1948. En 1948 pasan dos sucesos que aglomeran a la gente en las calles, que son, por un lado, la llegada de la Virgen de Fátima, y por otro, que viene a Madrid Jorge Negrete. En ambos casos, la multitud se tira a las calles con mucho fervor. Entonces, bueno, eso es el marco de la peripecia de Valentina a lo largo de mi historia, ¿no? Voy a leer un trocito junto a Carmen, en el que, bueno, para que os hagáis una idea, van a hablar al principio muchos personajes, que haré yo, igual que las acotaciones,
Y después Valentina junto a su prima Manoli, que también es otra niña pequeñita, algo mayor que ella, que haré yo y mi compañera la de Valentina, ¿vale? Para que lo podáis leer. Sí, bueno, una cosa que no hemos advertido, que se tenía que haber advertido, es en la presentación de este taller, hemos de ser conscientes que son obras que están en proceso. De hecho, la idea es la confrontación, una primera lectura que pueda contribuir a enriquecerlas, a discutirlas, a aplaudirlas. En todos los autores, de hecho, esto está siendo la dinámica que abre el ciclo con la que nos hemos abierto. Y en ese sentido, todo lo que tengáis que decir es muy, muy bienvenido. O sea, que se agradece. ¿Me oís bien por aquí? Oh. Sí. Vale. En la sala común de una residencia de ancianos se celebra el cumpleaños de Valentina, una de las residentes. Hoy cumple 88 años. Sus 2 hijas, uno de sus nietos y su yerno se reúnen para celebrar el aniversario. Es 14 de febrero. Vemos la escena proyectada y las caras deformadas desde la subjetividad de la anciana. Escuchamos el sonido constante de su voz que no sabe decir, una nota sostenida que de vez en cuando se traduce en palabra. Varios miembros de la familia utilizan un teléfono móvil. Nadie quiere estar ahí. Nadie quiere ver eso. El nieto no saca la cabeza de su móvil intentando disimular la vergüenza que le da estar rodeado de toda esa gente enferma. Todo el mundo habla a Valentina chillando, como si fuera una niña pequeña, enferma, tonta. Todo es desmesurado, deformado. A ver, mamá, sonríe. Aquí, mamá, qué alegría, que es tu cumple. A ver, aquí, mamá, feliz cumpleaños, porque es una chica excelente. Bueno, ya está bien, ¿no crees? Ve, Valentina, qué suerte que ha venido la familia a verla. Repita eso, abuela. Feliz cumpleaños. Pero bueno, Valentina, qué calladito se lo tenía, que es su cumpleaños. Muchas felicidades, bombón. Pablo, hijo, mira a la abuela, qué guapa. Dale el regalo, anda. Hazte una foto con la abuela, Pablo, mira. Pablo, mira a la abuela. A ver, ¿qué será? ¡Hala! Una manta, qué bonita. Nos tienen que traer mudas que casi ya no tiene. Mira, qué suave, mamá, y unos bombones, qué ricos, pero si no los puede ni morder. ¿Y María? María de exámenes y no ha podido venir, pero te manda un beso, mamá, que dice que se acuerda mucho de ti. Hay que ver esa señora que fea va siempre, parece una fregona. Pobrecilla, es que nadie viene a verla nunca. ¿Cómo son las personas, verdad? Hay que ver qué mal se portan con sus mayores. ¿Será que tú vienes mucho? ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho. Aquí la única que cuida a mamá eres tú. No me hagas reír, que nos conocemos. Las voces continúan entrevesadas, inteligibles, y desde dentro del escenario escuchamos a Valentina, niña. ¿Serás terca? Vamos, Colina. Tira, tonta, tira. Pero ¿se puede saber qué te pasa? No tengas miedo, borrica, que no pasa nada. Vamos, Colinita, va. O tiras o ahí te quedas, te lo advierto. Vamos, Colina. La diminuta Valentina consigue que la burra Colina comience a caminar y aparece por un lado del escenario empujando con mucho esfuerzo un carro gigante que se asemeja a una escultura de Judith Scott. Basura y nido a la vez. Cuando Valentina entra, mira las imágenes y las voces se distorsionan y mezclan con el susurro de la voz constante de la Valentina anciana. Entonces la niña descubre al público, al que mira detenidamente, buscando, escrutando entre las caras algo que parece no recordar. De pronto se da cuenta de la urgencia y decidida desaparece, introduciéndose entre los recovecos del carro. Cuando está completamente sumergida, las voces cesan. Silencio. Medio cuerpo de Valentina sale por cualquier agujero diminuto y en su mano lleva una muñeca. No era un río, aquello era una cloaca. Me dijeron, corre, Valentina, corre, que vienen los Reyes Magos por la carretera grande y van a pasar en Calabuela. Me voy a marchar, solo tengo este vestido. Me voy a manchar, solo tengo este vestido. Hace frío y me voy a manchar. Al lado del río, barro. ¡Corre, Valentina! Sube la cuesta. Barro, barro. Me gritan, ¡traen los camellos! ¡Corre! ¿Qué traerán? Castañas, naranjas, peladillas, piñones. Esperadme, por favor, no os vayáis, por favor, no os vayáis, por favor, esperadme. El barro me mancha el vestido. No quería mancharme, no me podía manchar. No os vayáis, por favor, llegué al puente. Corre, Valentina, corre. ¿Y mi padre? ¿Dónde está? ¿Se habrá ido con ellos? Esto son huellas de camello. No están. Abuela, que no están, ya se han ido. Pero si yo he corrido, he venido muy deprisa por al ladito del alfar y ya se han ido. Me he llenado de barro, qué vergüenza. ¿Y mi vestido? Mi abuela dirá, más vale vergüenza en la cara que dolor de corazón. Mi abuela dice,
La vergüenza era verde y se la comió un burro. Mi abuela dijo y mi abuela me engañó. Y mi abuela te sacó de debajo de la falda. Mi abuela me engañó y me compró una muñeca. No sabía que las muñecas pudieran ser así. Todos los ojos, todos los brazos, todos los rizos y su vestido. No sabía que nada pudiera ser así. Nadie tira una muñeca nueva. Entra Manoli muy arreglada con vestido de domingo. Tú, espingarda, ¿qué haces? Bájate de ahí que no llegamos. ¿Dónde vamos? Siempre contigo la misma cantinela, hay que estar todo el día esperándote, pareces una marquesa. ¿Dónde vamos? ¿Pero qué haces así de andrajosa? ¿Te quieres hacer el favor de aviar de una vez? ¿Pero dónde vamos? Viene guasa la cosa. ¿O me dices? Ah, es que no venía, perdona. O me dices dónde vamos, o yo no me muevo. Vale. Tiene guasa la cosa. O me dices dónde vamos, o yo no me muevo. ¡Shh! Calla, mujer, que nos van a oír. Perdona, chica, no hay que ponerse así. ¿Tienes todo preparado? ¿El qué? Madre mía, Valentina, me estás poniendo mala. Vamos a ver, cuando tu padre te deje con el carro en el casino de la Gran Peña, tú haces como que tiras para Fuencarral a coger el metro a Chamberí, pero no. Tú giras la esquina y me esperas donde la casa de modas. Yo estaré saliendo de la peluquería hacia las 12:30. Mira que no tardo más de 5 minutos. Tú no te muevas hasta que llegue yo. ¿Entiendes lo que te digo? No te muevas, Valentina, no te muevas. Entiendo. Muy bien. Pues mientras esperas, toma. Le entrega un pañuelo que envuelve un pintalabios. ¿Qué es? Marlice, el carmín que no mancha. ¿Para mí? Anda, pues claro, no pretenderás que me vean por la calle con una piojosa. Te limpias la cara con el pañuelo, que pareces un periquín zolochón. Y luego te pintas los labios un poquito y te das también en las mejillas. Poco, poco, que tampoco es cosa de ser llamativa. ¿Y la bata? Te pones el vestido bueno sin que te vea la abuela. Y cuando llegues a la Gran Vía, te quitas la bata y te la remetes debajo del brazo. Manoli, ¿Qué pasa, boba? que no sé dónde vamos. Bueno, pues esa es Valentina. Entonces, por su oficio, ya el oficio de trapero, que para Walter Benjamin era, que como dice, lo más provocador, el oficio más provocador, ¿no? de la miseria humana. Yo estoy intentando construir un collage a base de todos esos retazos, como si yo misma fuera la trapera. A partir de conversaciones que estoy teniendo con familiares, trocitos de periódico de la época, la radio, el nodo, todo eso, estoy intentando conformar un collage que no sé si va a hablar de ellos, o como decía el otro día María Prado en un taller, ¿quién soy yo para dar voz? Lo que hay que hacer a lo mejor es no arrebatársela, ¿no? Yo no sé si voy a poder dar voz a estas personas. Igual me estoy dando voz a mí a través de ellos. Seguramente es lo que estoy haciendo. Y no sé, lo que queráis decir. Preguntas, alegaciones, enmiendas. Enmiendas. Críticas. Bueno, lo que destaca en este caso es la forma de trabajar, el propio proceso propiamente benjaminiano, ¿no? De a partir de retazos de eso que pasó y que ya no es, que es el pasado, ¿no? Conseguir armar una historia. Y es una pregunta muy legítima. ¿Podemos hablar por los subalternos? ¿Debemos hablar por los subalternos? Y plantearse esa pregunta ya supone una toma de conciencia respecto a lo que supone reconstruir el pasado, representarlo, lo que supone ser víctima y lo que supone también ese diálogo pasado-presente, ¿no? Aquí todos son historiadoras e historiadores, aunque no quieran reconocerlo. Yo ya con tu noción de pasado no sé si estoy muy de acuerdo. Pues podemos discutir aquí. No sé si es algo que fue y ya no es. O sea, escribiendo esto, te lo decía el otro día, además me estoy dando cuenta como que todos los tiempos se están organizando de tal manera que no sé lo que es presente, qué es lo que es pasado y si todo está transcurriendo a la vez. O sea, no tengo esa noción de pasado como algo que fue y ya no es. Es algo que está siendo, tengo la sensación al escribir esto que es algo que está siendo todo el rato. Lo pasado, lo presente, incluso lo que no sé todavía del futuro. Esa es como la forma benjaminiana de acercarse al Ah, sí, pasado. qué bien. No lo sabía. Te podemos dar el carnet de Bien. benjaminología. Sí. Damos paso si quieres a Carmen. Sí, y genial. Seguimos debatiendo luego. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Muy, muy, muy contenta porque
porque estamos aquí para charlar acerca de algo que me apasiona, porque me rodeo de gente estupenda a la que admiro un montón y porque hay aquí muchas personas que han venido interesadas por saber qué estamos haciendo y creo que eso es un motivo de fiesta y de celebración. Así que muchísimas gracias por venir a todos. El trabajo, pues si os parece, os comento un poco cuál es el contexto, la serie de acontecimientos que vienen un poco a inspirar la obra que surge en mi cabeza. Y luego, si queréis, os cuento un poco acerca del argumento o de las dificultades con las que me he ido enfrentando en este proceso. Bueno, acerca del contexto, os cuento que cuando termina nuestra guerra civil, el encarcelamiento masivo de los republicanos, ¿no?, que en este caso son el bando perdedor, así como las ejecuciones por condenas a muerte impuestas por el régimen, provocan que miles de niños, los hijos de estos represaliados, pues sufran una separación forzosa de sus padres, de sus familias, ¿no? Entonces se produce como un fenómeno de lo que podemos llamar desintegración o disolución familiar entre las familias del bando republicano, ¿no? Imaginaos, es que claro, después con todo este caos que tendría que haber, uno estaba exiliado, el otro estaba huido o fugado en la sierra más próxima, salvando la vida, el otro lo habían encarcelado, lo habían ejecutado o su nivel de indigencia económica era tal que no podía hacerse cargo de una criatura más en la familia. Con lo cual surge de repente una masa de niños que están perdidos de sus padres, perdidos de sus familias. ¿Y qué pasa con esta masa de niños, ¿no? Esta bolsa de criaturas que están en una especie de limbo? Pues que terminan ingresando en la red de beneficencia pública del Estado. Así es como miles de niños ingresan en hospicios, casas de beneficencia, los centros del llamado auxilio social, instituciones religiosas, ya sea conventos en el caso de niñas o seminarios en el caso de niños. Y la consecuencia de este ingreso era la pérdida de tutela de estos niños por parte de los padres, ¿no? En virtud de un decreto que se publica en noviembre del 40, el ingreso en estas instituciones conllevaba la pérdida automática de la tutela por parte de los padres. Entonces, estos niños empiezan a formarse, a educarse en un entorno que en algunos casos en muchos casos fueron adoptados por familias adeptas al régimen, ¿no? Y claro, empiezan a ser educados y formados en unos valores y en unas creencias que son completamente opuestas a las de su familia de origen, ¿no? Esto que os acabo de contar es un poco lo que, cuando entro en contacto con este material, a mí me enciende la chispa para imaginarme una historia, ¿no? Una historia que surge en mi cabeza. Si queréis os cuento un poco el argumento. Aunque antes de contaros el argumento, me gustaría hablaros sobre las dificultades que he tenido en este proceso que estoy teniendo, y tienen que ver con algo que me ha surgido, y a pesar de que en este ciclo estamos intentando dar un enfoque benjaminiano y tenemos más o menos claras algunas ideas, como que no hay una sola verdad, sino que hay muchas, y con esto tenemos que trabajar. Sin embargo, a mí me ha pasado algo, tengo que confesar, que al entrar en contacto con estos materiales, esta parte de nuestra historia, me ha atrapado una necesidad de saber cuál es la verdad, ¿no? La verdad en letras grandes y no sé por qué, quizás porque uno se implica emocionalmente con lo que está investigando, con la documentación con la que se encuentra, y bueno, ya os digo que me invadía esta necesidad, porque es muy loco. Al fin necesitas, vale, no hay una sola verdad, pero ¿cuál es la verdad, ¿no? Sobre todo acerca de las cifras. Hay un baile de cifras, hay
hay zonas oscuras en las que las informaciones no parecen fidedignas, en las que hay un montón de contradicciones en las diferentes tesis de la gente que opina al respecto. ¿Cuántos niños se perdieron de sus padres? Por ejemplo, en la primera década de los años 40, ¿no? ¿Cuántos niños fueron evacuados por sus propios padres a países extranjeros para librarles del sufrimiento de la guerra civil? ¿Cuántos de esos niños fueron repatriados por el servicio exterior de la Falange? ¿Cuántos? ¿Y cuántos de ellos fueron repatriados sin el conocimiento de sus propios padres? ¿Cuántos de esos niños fueron adoptados de modo legal? ¿Cuántos de forma ilegal? ¿A cuántos de estos niños se les cambió el nombre en virtud de un decreto que ahora os comento la fecha exacta, porque surge la posibilidad de cambiar el nombre de los niños en determinadas circunstancias, ¿no? ¿Cuántos de estos niños fueron registrados en el registro civil como hijos biológicos de los padres que los adoptaban sin serlo? Entonces surgen millones de preguntas que a mí me bombardeaban constantemente, y eso es lo que me hacía tener la necesidad de saber cuál es la verdad, ¿no? Así que, bueno, ante este bombardeo de preguntas yo sinceramente colapsé, esto no os lo he contado en las sesiones, pero colapsé y dije, voy a parar un poco, voy a parar, voy a escuchar, y más que nada porque si seguía haciéndome preguntas entraba como en un bucle y esto corría el peligro de hacerse infinito, como en una reproducción fractal, y dije, déjate. Y en segundo lugar porque en el callar, en el silencio y en la escucha me di cuenta de que había algo que se me aparecía como muy verdadero, realmente verdadero. Y se me parecía como una verdad incontestable. Y esa verdad no es ni más ni menos que, con independencia de las diferentes opciones políticas, con independencia de cuáles sean las cifras reales, con independencia de las ambigüedades, es el sufrimiento que miles y miles de personas padecieron en este país a causa de estos acontecimientos. Sencillamente eso. El sufrimiento. Y esta verdad que os digo que se me aparece con muchísima fuerza, no estaba en las palabras, no estaba en las cifras tampoco. Se traslucía en las rendijas, en los huecos entre palabra y palabra, en los espacios entre cifra y cifra. En las pausas y los silencios de los testimonios que pude escuchar, los testimonios orales. Ni siquiera estaba en las palabras de las propias víctimas, estaba en los silencios, estaba más allá de la palabra, ¿no? Y bueno, pues entendí que no pasaba nada, si no llegaba a conclusiones definitivas, a verdades taxativas, porque estas verdades, en realidad y al fin, no están en la palabra. La palabra no es que sea mentirosa, los mentirosos son los humanos, ¿no? Pero sí es susceptible de manipulación constantemente y no podemos confiar demasiado en las palabras que creo que se erigen en portadoras de una verdad. Hay que, creo, ir un poquito más allá de la palabra. Y todo esto os lo cuento porque claro, cuando pensé en una revelación, dije, Carmen, tranquila, una revelación, wow. Y dije, para otra vez, y paré otra vez, y me volví al decálogo que han confeccionado tan estupendamente los compañeros historiadores Rubén y Alejandro, y revisé este decálogo, perdón, sí, he dicho, decálogo benjaminiano. Sí, concretamente se llama, lo tenemos por aquí, por una escritura inspirada por una escritura de la historia inspirada por Walter Benjamin. Y entonces lo revisé, dije, a ver si esto me ayuda a dejar de pensar en revelaciones y tal. Pero me di cuenta de que
en 3 de sus puntos, al menos en 3 de sus maravillosos puntos, por cierto, son 12 mandamientos en lugar de 10, es un decálogo transgresor. Y habla del sufrimiento. Habla del sufrimiento y dice que el sufrimiento ha de considerarse, ha de estar en el centro de toda recordación histórica. Y habla también de la necesidad de negar los daños colaterales, de negar la idea de sufrimiento como algo secundario, periférico, no importante. No, ha de estar en el centro, es un elemento central. Y habla también de dirigir la mirada hacia, buscando otros protagonistas, de dirigir la mirada hacia aquellos que no tuvieron la oportunidad de opinar en su momento, hacia las minorías, para incluirlas de una vez en el relato histórico. Porque no es tan importante quién hace la historia como quién la sufre. Otra vez, una vez más, el sufrimiento. Así que, compañeros, muchísimas gracias por este decálogo, porque finalmente vuelves a casa y ahí encuentras claves. Me di cuenta de que no estaba muy loca y esto me dio una clave para poder continuar con mi trabajo y poner en el centro del mismo la idea de sufrimiento. No para regodearnos del sufrimiento, no para regodearnos, evidentemente, sino para aprender de ello. Yo creo que el sufrimiento, el dolor emocional, hace mella en los cuerpos, nos enferma, nos envejece, nos mata y la mejor manera de sanar es visibilizar ese sufrimiento, para que también tengamos la oportunidad de empatizar con las víctimas. Porque además, el sufrimiento del que os hablo es un sufrimiento que no ha terminado, es un sufrimiento que sigue en el aire, no ha caducado, existe todavía. Porque hay muchas personas todavía que no conocen su verdadera filiación biológica. Porque todavía, pocas, porque están llegando a edades nonagenarias, pero que todavía no saben lo que pasó con sus hijos. Es un sufrimiento que sobrevuela todavía nuestras cabezas. Sí, me dice, sí, leemos el texto. Vale, perdón, me están, si me dejáis me embalo. Vale, pues entonces quería comentaros esto porque bueno, aquí he encontrado una clave para continuar. La escena que vamos a leer, me van a ayudar mis compañeros, es, bueno, muy brevemente, el argumento, o lo que parece ser un argumento de momento, va sobre una familia que pierde a sus 2 hijos. Y en concreto tenemos la figura de una madre, ex maestra, en un pueblecito de la provincia de Teruel, que es encarcelada, acusada de actuar como enlace de la guerrilla. Y esto es el año 47, aunque en la obra también asistiremos a otros momentos de la historia, en un futuro, como decía antes, en el año 77. Y esta es una escena que refleja el momento del parto de esta mujer. Esta mujer entra en la cárcel con un niño de 2 años y medio, que es sacado de la cárcel cuando cumple 3, bueno, luego os cuento más acerca de esto si hay tiempo, y además da a luz a un bebé en la cárcel. No sé muy bien qué va a pasar después. Lo que sé es que esta mujer no va a tener la posibilidad de conocer a esta criatura. Vale. Entonces es el momento, como digo, del parto. Hay un doctor, 2 enfermeras y la madre. Y la única consigna que desde la dramaturgia establezco de relevancia, digo para mencionarlo, es que la escena no va a ser representada, va a ser sencillamente leída por los actores y las actrices. Así que lo que vais a ver a continuación tiene bastante que ver con lo que podría ser una puesta en escena de esta escena. Me voy a acercar a donde están los compañeros y la leemos. Si no se oye, nos decís y... Vamos allá. ¿Se nos oye así, sin el micro? ¿Se nos oye? Esto recoge. Pues venga. Recoge. Esto recoge bastante, yo hablo poquito, María. Te paso este porque yo hablo mucho. ¿Qué momento este en el que te metes todo el micrófono en la boca? ¿Quieres todo este, María? Comparto contigo, me da igual. Tengo 4.
porque no fuera de micro, pero si no... Pero es que igual no hace falta micro, ¿no? Sí, vale, sí. Paco dice que sí. Venga, vamos. Venga, pues cuando queráis. ¿Se oye? Sí. Uno cada uno. Como decía antes, esta escena no será representada con acciones físicas, solo la escucharemos en voz de los intérpretes. Ya está. Corte aquí. Tome, cójala. Sí, ya está preparado. No, ahí no, en la grande. Ah, espere. Ya está. ¿Es una niña? ¿Dónde está la báscula? A ver, enséñemela. Es preciosa. ¿Sí? ¿Es bonita? ¿Y por qué no llora? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Tranquila, no hay problema. Mira qué bien respira. ¿Ves? Esta quería venir al mundo. ¿Por qué no me la ponen en el pecho? Doctor, ¿no sería bueno que me la pusiera en el pecho? Mercedes, venga un momento, por favor. Voy, doctor. Toma, Concha, sigue tú. Así. Oiga, Mercedes, ya tengo leche, póngame a la niña. Hola, Pimpollo. Así que tú vas a ser de las que no lloran. Esta se cría sola, ya verás. Dígame, doctor. Llévele esto a don Luis y dígale a Sor Juana que venga a mi despacho a mediodía. Yo ahora me voy. Tengo un aviso urgente. De acuerdo, pero doctor, ¿y esto? ¿Qué? ¿Ha terminado con ella? Acérquenmela, por favor. Encárguese usted. Yo, pero... Doctor, ¿me escucha? Haga lo que pueda. Y de todos modos... Oiga, Mercedes, Bueno, me voy. ¿por qué no puedo moverme? No puedo moverme, Mercedes, ¿qué me pasa? 3.500, parece mentira. Por favor, ¿me escuchan? Sí, en la libreta. ¿Me escuchan? 35 centímetros. Déjenme verla. Todo bien. Acérquenmela, por favor, no puedo moverme. Toma, ponle este pelele de momento. ¿Dónde tiró esto? Ahí tienes un barreño. ¿Esa sangre? Oye, qué sortija más bonita llevas. ¿Es mía toda esa sangre? Me la ha regalado mi novio. Mira qué bien. Pero no siento nada. Espera, es mejor cogerla así por los tobillos. ¿Así? No siento nada. Hoy habías quedado para ir al teatro, ¿no? Al final vamos al cine. Mercedes, ayúdeme a incorporarme. Cuando acabes con esto puedes ir. Pero me falta limpiar... Ayúdeme a bajar las piernas de aquí. Y tápeme, por favor, ¿dónde está mi ropa? Ya lo hago yo cuando termine con... Pobre. Menos mal que perdió el conocimiento. No, estoy aquí. Muchas gracias por dejarme salir antes. Estoy aquí. Estoy aquí. Es por el empujón que te di ayer. Perdóname, martes, no lo orquídeas. volveré a Una hacer, película de verdad. argentina. Estuvo mal, lo sé. Pero es que te confundí con la Juana, ¿eh? No me gusta cómo me toca esa mujer. Sí. Mercedes, perdóname. Haré lo que sea, de verdad, pero déjame ver a mi hija, te lo suplico, déjame verla. Es un favor que te pido de mujer a mujer. ¿Tú tienes hijos? Seguro que me entiendes y has parido alguna vez. Mercedes, olvídate de los bandos. Yo ya no recuerdo en qué bando estoy, ya no recuerdo por qué me metieron aquí. Yo solo quiero verla. ¿Y ahora? ¿A dónde van? ¿La llevo? No, esperen, no se vayan. Pónganmela aquí, un momento, solo un momento, para que no tenga miedo. ¿Cierro la puerta? Dejen que me huela. Hija, te quiero, no tengas miedo, estoy aquí, estoy contigo, muy cerca. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que tenemos bastantes elementos para el debate. No sé si queréis saber de todo o hacer alguna pregunta. Yo tengo muchas, pero como ya hablamos demasiado nosotros habitualmente, es verdad que algunas han lanzado ya Alejandro y algunas han planteado las propias autoras. Las planteado en términos generales, recoger lo que os apetezca, que esto es un espacio libre. Pero bueno, creo que una de las cuestiones es la del reflejo del sufrimiento y nosotros como historiadores lo estaba planteando antes Carmen. ¿Dónde colocas el sufrimiento en un discurso académico y cómo colocas y cómo lo manejas en un texto? Luego la otra cuestión es la usurpación de la voz y bueno, cómo manejar también realmente la voz sin
sin sentir. Nosotros tenemos algunas veces mecanismos en los que nos distanciamos demasiado de este tipo de cosas. Y finalmente, ¿qué víctima representar? Ya a mí se me ocurrió una cosa, siempre lo tengo en mente, y bueno, va a ser un poco provocador, es los niños, ¿no? A veces, bueno, él me apuntaba, es un recurso fácil, porque se utiliza mucho, pero difícil de manejar, ¿no? Y yo, bueno, yo reconozco que no escribo ficción porque es mucho más cómodo escribir desde el ensayo, muchas veces. Entonces, es cómo manejar eso sin acabar en una sensibilidad y, sin embargo, transmitir ese sufrimiento de alguien que normalmente no está representado en los ensayos. No sé si quieres empezar, sí. Buenas tardes. Empezaré yo. Bueno, eso de que es más fácil el ensayo será para los ensayistas, porque yo creo que cuando un novelista intenta hacer un ensayo se da cuenta al poco enseguida de que lo mejor que puede hacer es regresar a la novela y dejarse de intentar cosas raras. Es curioso cómo lo del sufrimiento, yo cuando escuchaba palabras que estaban resonando en la mesa, me parece que siempre tiene sentido seguir contándolo incluso cuando parece que ya se ha contado todo. Me explico. Hay una exposición en estos momentos en el canal de Isabel II sobre el campo de concentración de Auschwitz. No sé si lo habéis visitado, si lo conocéis. Es una exposición desmesurada, en mi opinión, verdaderamente. Llega un momento en que al final te cansa un poco caminar por allí y genera una curiosa sensación, durante todo el tiempo en que la vas recorriendo, genera una curiosa sensación, la de que todo lo que estás viendo ya lo conocemos, ya te suena, ya lo has visto. Incluso nos da la sensación de que, en cierto sentido, lo hemos, casi no voy a decir lo hemos vivido, por supuesto, que sería ofensivo, pero lo conocemos. Y curiosamente, en medio, de pronto, hay un impacto de algo que no conocíamos, algo que no habías pensado. Son, en este caso, unas palabras de Jorge Semprún, que también se ha citado en la mesa. Y es una reflexión que él hace, claro, él estuvo en un campo de concentración y dice algo así como, no lo sé literalmente, no lo recuerdo literalmente, algo así como: lo más aterrador de todo lo que se vivió en este lugar es que no existe una sola persona que entrara en una cámara de gas que pueda contar verazmente lo que fue eso, puesto que todas las personas que entraron en las cámaras de gas murieron. Y a mí esa frase concreta que está resaltada, de pronto me impactó, me hizo pensar sobre este tema y, por tanto, me hizo pensar, que es lo que quería poner sobre la mesa, el hecho de que, aunque nos parezca que una cosa esté muy contada y muy reiterada y muy repetida, pienso que siempre tiene sentido contarlo, porque siempre habrá algo que impacte sobre alguien y que, por tanto, a ese alguien le haga reflexionar. Y si yo creo que si se produce una sola reflexión a partir de una sola idea, ya habrá merecido la pena. Eso lo quería comentar porque salió Semprún. Luego, por otra parte, pues yo como novelista, brevemente, y voy a pasar el micrófono enseguida, quería hacer una pequeña exposición. Yo pienso que la historia es una novela. Creo que por una parte es mi deber de novelista, pero no sé qué es primero, no sé si primero es ese deber o esa convicción. Es decir, yo creo que como narrador de historias, me gustan las historias de ficción, creo en la ficción, creo que la mejor manera de expresar todo lo que queremos expresar y, por supuesto, también todo aquello de lo que ahora estamos hablando, para mí la ficción es la mejor manera de hacerlo. Entonces, cuando reflexiono sobre una historia que contar, me doy cuenta de que todo es ficción. Es decir, toda la historia, sabemos hechos que ocurrieron, pero no lo sabemos con la veracidad del 100%. Tenemos una idea aproximada de lo que ocurrió. Yo pienso que cualquier hecho histórico, si se observa de la manera adecuada, tiene los suficientes huecos como para que ese hecho histórico se pueda reconstruir, lo cual es bueno y puede ser también terrible. Y lo quiero simplemente ilustrar, si luego hay tiempo contaré otra cosa, pero lo quiero ilustrar pues con un libro que yo escribí hace mucho tiempo, mi primera novela, que trata de la posible idea de que Federico García Lorca no hubiese muerto cuando fue asesinado el 19 de agosto de 1936. Esta es una idea que yo tuve una revelación, yo también tuve una revelación, y fue una revelación que de pronto dije, qué historia más buena, imaginar que Lorca hubiera sobrevivido a su muerte, imaginar que no hubiera muerto y hubiera estado vagando por ahí, digámoslo así, ¿no? Entonces, la idea me pareció fascinante porque me pareció que habría unas posibilidades narrativas enormes. De hecho, el tiempo luego me lo demostró, porque
cuando se escribió la novela y se intentó hacer una película sobre ella, los 6 directores que tuvieron el proyecto en la mano, cada uno planteó la posibilidad de hacerla de manera tan radicalmente distinta a la anterior, que verdaderamente yo pensé más que haber inventado una historia, había abierto una puerta de espacios interiores infinitos. Y lo curioso es que cuando me puse a reconstruir la historia de lo que se sabe de la muerte de Lorca, pues pude comprobar que se podía reconstruir esa historia mía de ficción en la que Lorca no murió, porque no hay cadáver, porque sabemos que murió, no estoy hablando desde el delirio, sabemos que murió, pero no existe la prueba última, que sería decir, aquí está su cuerpo. Entonces yo creo que cualquier hecho histórico es más una ficción que un hecho real. Me parece que la realidad es tan terriblemente maleable y manipulable y tan absolutamente imprecisa. Cuanto más se aleja en el tiempo es más imprecisa. Es decir, ¿qué podemos saber del asesinato de Julio César? Sabemos lo esencial, sabemos qué ocurrió, sabemos cuándo, sabemos las razones, pero ¿cuántas cosas hay que nos permitirían ahí encontrar elementos diferentes? Pues yo creo que eso es lo que me gustaría poner sobre la mesa. La idea de que la historia es una ficción y, como consecuencia posterior, que eso me ha llevado más tiempo, pues llegar a esa convicción, que es bastante triste a la vez. Creo que en la memoria propia también es una ficción. Es decir, creo que cuando uno empieza a recordar el que fue 20, 30, 40 años atrás, descubre que eso también es una ficción, que las cosas pasaron, pero están tan desdibujadas que se podrían contar de una manera diferente. Así que creo que somos ficción, esencialmente. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo desearía felicitar a las 2 autoras por unos textos verdaderamente inspiradores y a los organizadores por un proyecto que creo que es absolutamente necesario. Fernando ha mencionado a Lorca, ahí está Federico García Lorca en la plaza de Santana. Voy a citar un par de versos, no de memoria, igual tengo alguna palabra mal, pero Lorca escribe: oye, hijo mío, el silencio. Es un silencio ondulado, es un silencio que inclina las frentes hacia el suelo. Entonces, a mí estos versos de Lorca siempre me han hecho sentir interpelada, entre otras cosas porque el apelativo que usa en el primer verso, oye, hijo mío, el silencio, pienso que nos lo dice a nosotros, nos lo dice a Eloy y nos lo dice en tanto que padre literario muerto. El diálogo con el pasado es el diálogo con el padre y también con las madres olvidadas, que para mí son, y en eso se centra mi trabajo como investigadora, los grandes fantasmas de la historia española. Para mí son mujeres. Quiero compartir con ustedes una cosa que yo hago todos los años en mis clases y que creo que quizás os podría, a los autores y a vosotras, resultar una anécdota interesante. Yo toda mi vida docente e investigadora, como hispanista y como crítica feminista, la he realizado fuera de España, siempre. Entonces yo formo hispanistas que bueno, se han formado dentro del sistema anglosajón. También tengo estudiantes que vienen de Alemania, que vienen de Francia, también tengo estudiantes Erasmus españoles y yo suelo preguntar todos los años a una clase de igual 25 o 30 personas, yo pregunto ¿qué es el pacto del olvido? ¿Sabéis lo que es el pacto del olvido? Y constato año tras año cómo los estudiantes que se han formado dentro del sistema anglosajón saben qué es el pacto del olvido, es decir, el pacto sobre el que se fundamenta la transición a nuestra democracia. Los estudiantes alemanes lo conocen, es parte de la forma en la que estudian la historia española. Los estudiantes españoles no tienen ni idea de lo que es el pacto del olvido. Para mí, prueba de que ha sido tan efectivo que verdaderamente inaugura el conocimiento que tenemos de nuestro pasado. Yo he estudiado como persona que se formó en España en los años 80 y 90, yo he estudiado siendo víctima de ese pacto del olvido, es decir, que no he tenido acceso
salvo por los libros de Celia, cuidado, quien los haya leído. Eso sí, esos rompían el pacto del olvido, pero acceso a la historia de mi pasado, a la historia de mis abuelas, a la historia de mis abuelos. Entonces, claro, tú tampoco lo has tenido y estás llenando ese hueco como dramaturga a través de una serie de, de prácticas de trabajo que a mí me parecen absolutamente fundamentales. Sara, tú te has preguntado, ¿quién soy yo para darles voz? ¿Quién soy yo para darles voz a mis traperas? Yo supongo que te estás preguntando. Y mi pregunta es, ¿y si tú no lo haces, qué pasa? Pues claro que tienes que darles voz, lo cual no significa que estés usurpando nada. Estás haciendo una reconstrucción histórica y la haces para que yo pueda trabajar. Es decir, no estás haciéndolo con ninguna ansia de encumbramiento. Una de las cosas que yo creo que tenemos que revisar es la noción de autor. Yo he usado mucho en mi trabajo la noción de, para ellas principalmente, autoras inciertas. Las mujeres no escribían pensando en ser autores encumbrados. Entonces, yo no sé qué os mueve a vosotras a la hora de escribir, pero estoy absolutamente segura que no es la fama y no es el encumbramiento. Con lo cual, yo creo que ya empezáis, no estáis escribiendo para empezar desde una posición de poder. Esa es la realidad, no lo estáis haciendo. Más cosas que quería comentar, que me parecieron absolutamente fascinantes al escucharos. El binomio madre e hijo en tu trabajo. Yo además, mencionabas que los niños son quienes te interesan más, a mí también. Sin embargo, para mí esa identidad de la madre es absolutamente crucial. O sea, yo como espectadora, como persona que quizás algún día iría a ver tu obra, yo querría saber qué has hecho con esa figura, porque para mí es el fantasma más interesante, sí, absolutamente. Y es lo que, para mí el olvido es imposible, porque creamos una fantástica fachada y va a haber grietas, y a través de esas grietas vamos a ver a los niños robados. Por cierto, búscalos en Londres, busca a los niños vascos, te diré. Y a través de esas grietas vamos a ver todo aquello que hemos ocultado, que nos han intentado ocultar. Yo creo que más tarde o más temprano este tipo de teatro tenía que surgir. Yo creo que estamos en un momento cultural, hablo también como hispanista que ve España desde el margen. Yo creo que estamos en un momento de ruptura de ese pacto y veo también cómo hay actores culturales que no quieren que se rompa ese pacto, que quieren que el pacto del olvido permanezca, pero ya es imposible, ya lo habéis roto, ya lo hemos roto. Una vez que sacas una historia del armario en el que estaba escondida, ya no la podemos volver a meter. Ya está fuera. Entonces, a partir de ahí, lo que os queda es muchísimo trabajo. La tarea para una vida. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Y muchas gracias a vosotras por compartir el proceso que estáis llevando, que bueno, me parece de una enorme generosidad y me siento una auténtica privilegiada de estar aquí viviendo esto, ¿no? De verdad, gracias a todos. Al hilo del Pacto del Olvido y al hilo de la exposición de Auschwitz, quería hacer un apunte. En la exposición de Auschwitz, hasta hace apenas un mes o mes y medio, no había un solo referente a los republicanos españoles en los campos de concentración.
a raíz de una queja de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, han tenido que poner una serie de paneles en los que se recuerde que más de 7.000 españoles pasaron por los campos de concentración, de los cuales no llegaron a 2.000 los que regresaron. El Pacto del Olvido es tal que hasta personas que tienen una plaza en París, que tienen calles, que hay una avenida en Montpellier, que hay aquí, no sabemos quiénes son. Es así. Y viene una exposición a Madrid de los campos y se ignora completamente la presencia de estos españoles que en cualquier otro país de Europa serían tratados como héroes. Aquí, bueno, pues llega al extremo que en los actos que se hacen todos los años por la liberación del campo de Mauthausen, donde los españoles formaban un grupo especial con un triángulo azul, el triángulo con una S, la S de Spanier, el triángulo se supone que era el de apátrida, pero curiosamente tenían la S de Spanier y eran los únicos que lo llevaban, curiosamente era el triángulo de los españoles. Van permanentemente, se hace, con motivo de la liberación, todos los estados mandan a sus ministros, ponen coronas de flores, salvo España. España creo que ha ido en 2 ocasiones, una vez con Zapatero y otra vez se montó tal escándalo que fue hace relativamente poco, pero no recuerdo quién fue, no va ni el embajador en Austria. O sea, es una cosa que a mí sinceramente me da mucha vergüenza. En la última exhumación grande que ha habido, que ha sido la de Timoteo Mendieta en el cementerio de Guadalajara, nada más entrar en el cementerio de Guadalajara encuentras un enorme mausoleo a los caídos por Dios y por España, gigante, mantenido con dinero público, con flores frescas, rojas y amarillas permanentemente. Sigues al fondo y en la parte del antiguo cementerio civil, es decir, la fosa común, que estaba extramuros, ahora se ha tirado, hay pues como del orden de 15 fosas con 20 y tantos cuerpos cada una en el fondo en el que estaba Timoteo Mendieta. Ha sido necesario que su hija, que tiene ya una edad importante, Ascensión Mendieta, viaje a Argentina con 90 años a pedir a la causa argentina que movieran eso para que ella pudiera enterrar los huesos de su padre con dignidad, en una cultura como la nuestra, como la española, tan de cementerio, tan de… Por si fuéramos otra cultura que nos da igual, pero no, que nos encanta ir a limpiar las lápidas y todo eso, y es lo que se le está negando a esta gente, ¿no? Eso al hilo del Pacto del Olvido, que me parece una sociedad que está sustentada en 140.000 muertos en cunetas y en fosas comunes, en las que todavía a día de hoy hay gente que tiene que llevar flores a una carretera porque debajo se ha quedado el cuerpo de su familia. Yo, sinceramente, a mí me avergüenza profundamente como española todo esto, ¿no? Si partimos de ahí, esto es de una suciedad bárbara, ¿no? Concretamente en el último texto que he escrito, que es el que se va a estrenar ahora, hay una frase que es: el olvido es antihigiénico. Y es que me parece que me salió estupenda esa frase. Está fatal que yo lo diga, es horrorosa que yo lo diga, pero escuchando y viendo, es que es verdad, es que es una guarrería. Es que luego hablamos de cerrar heridas, pero si cerramos heridas sin limpiarlas, lo que vamos a conseguir es una gangrena que sí, que como sociedad, y por eso nos está sucediendo, desde mi punto de vista, todo lo que está pasando ahora mismo. Por eso hay un sentimiento de dueño del cortijo, porque no es cierto, no hay un olvido, hay un olvido selectivo. Hay una serie de mitos, hay una serie es una memoria hegemónica en la que hay una serie… Hoy paseando por la Feria del Libro, por la Feria del Libro, por los puestos que hay del Día del Libro, encuentras una serie de títulos de una serie de pseudohistoriadores que todavía se están vendiendo y están en sitios preeminentes en todas las anaqueles, que te sorprende a día de hoy ver cosas, bueno, pues Jiménez dos Santos hablando sobre el comunismo, por poner un ejemplo, ¿no? Libros de César Vidal, cosas, y es eso, es una historia hegemónica que no hemos sido capaces de dinamitar. Por eso creo que es tan importante que la escena empiece a tener voz en este sentido, que la escena no es usurpar a las víctimas, es darle voz a las víctimas, o por lo menos yo lo entiendo así. Dicho esto, me gustaría señalar algo que me parece importante como para abrir debate, para ver qué opináis, que es el tema del humor. Sin humor, es ese miedo que comentábamos de caer en lo sentimental, de la sensiblería, creo que ese peligro existe. No sé, dejo el tema del humor encima de la mesa por ver qué opináis, cómo lo veis, ¿no? El hecho de recurrir tanto como recurrimos al fantasma en
cada vez que hablamos de historia contemporánea de España, porque es necesario, porque bueno, también está en el decálogo de 12 puntos, se habla de ¿cuántos son? 13, 12 más 1. También está esa presencia del espectro, del fantasma. El hecho de estar en el otro lado también facilita ese ver las cosas de esa manera tan española y tan nuestra, que es el humor. Yo creo que somos de los pocos países del mundo donde en los velatorios contamos chistes. Y eso es una cosa que nos caracteriza a la hora también es lo que salvó de alguna manera al grupo humano de Mauthausen de hundirse. El saber que tenían que mantener la moral muy alta y el hacer hasta como montaron en el año 42 una revista con boys, tenían un bailarín de la compañía de Celia Gámez, Enrique Cerecedo, que era un bailarín por lo visto excelente, que tenía un número a lo Fred Astaire increíble, se vistieron de mujeres, se hicieron pelucas y eso es lo que ellos pensaban que les había mantenido como grupo vivos y habían conseguido sobrevivir gracias al humor. Simplemente dejo el tema del humor encima de la mesa. Gracias. A mí, antes del humor, hay una cosa que me gustaría comentar del tema del pacto del olvido que me preocupa y me parece muy interesante. Y es lo perversamente inteligente que fue su montaje y lo perversamente efectivo. Es decir, cuánto tiempo ha pasado, ya estamos hablando de estas palabras que están saliendo a la luz, pero ciertamente están saliendo a la luz palabras que se refieren a unos hechos que pasaron hace décadas y después de que todo eso ocurriera, han seguido ocurriendo cosas que deberíamos criticar, sobre las que deberíamos estar encima y parece que eso se deja un poco para después. Es decir, yo creo que, por ejemplo, ¿hace cuánto se ha empezado a cuestionar la transición? Hace 15 años, ¿no? Se ha empezado a cuestionar ahora. Entonces da la sensación de que la historia de nuestro país es, primero, llega la transición, todos la celebramos, todos somos felices, todos somos maravillosos, todos la compramos, los que tenemos una edad lo recordamos, es decir, realmente fue decir, qué bonito va a ser todo, cómo de pronto el país cambia, cómo de pronto Madrid es una ciudad luminosa, con la movida, con cineastas modernos que arrasan por todo el mundo. Esto pudo ser una trampa, es una cosa que me fascina, pudo ser parte de algún tipo de plan, porque verdaderamente, aunque surgió, aunque fue un proceso de libertad que creció en esta ciudad, también es verdad que nos hizo comprar esa idea de que ya estaba todo pasado. Creo que incluso los que más podemos estar de acuerdo con todo lo que se está diciendo en esta mesa, si echamos 40 años atrás nuestra mirada y decimos, pues es verdad, ahora ha llegado un rey demócrata, ha llegado un rey que ha quitado un golpe de Estado, todo es limpio, todo es bonito. Entonces, han pasado 40 años para que empecemos a hablar de ese tema. A mí eso me parece que si lo miramos desde el punto de vista también novelístico y un poco perverso, me parece que es muy interesante de mirar, ¿no? Es decir, la efectividad es, vamos a conseguir que pasen décadas hasta que se empiece a hablar de los muertos de las cunetas, no hace tanto, no hace 25 años que se habla de ellos. No, a partir del 2000, que hace es la 2005, ahí se empezó. Yo cuestiono un poco cuando se ha hablado, la cantante Cecilia tiene una fantástica canción, yo no voy a cantar, perdónenme, porque es que malísima, no, lo siguiente, muy mal, pero ella dice, ahora vivo a costa de 1 millón de muertos. Yo cuando antes he dicho que creo que el olvido, hay que pensar en la imposibilidad del olvido, una de las razones por las que lo hago es porque me niego a considerar el franquismo como una época de represión en la que las personas aceptaron la represión pasivamente, para nada. Yo busco la disidencia y la rebeldía, algo muy benjaminiano también. Entonces, cuando empezamos a hablar, es cierto, hay una ley de memoria histórica que es en el 2007, se habla de una segunda transición, pero cuidado, que de los muertos, de esos muertos de las cunetas se ha estado hablando. Y simplemente menciono una canción de una cantautora que
tiene una muerte temprana y que también pues será olvidada una serie de años, pero ella habla de eso. Vuelvo a Lorca, yo creo que me tiene inspirada porque está ahí fuera, pero maestro, pero claro, Lorca en su último teatro, en el público, yo creo que nos está ofreciendo una concepción teatral. Te preguntabas antes sobre la importancia, el rol que ha de tener el teatro, y yo creo que eso también estaba en su último teatro. El escenario es lo que tienes cuando al armario que cubre el secreto le quitas una pared. Entonces, el rol del teatro tiene que ser dar voz al silencio. Bien. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. El hecho de que oficialmente no hubiera un pacto del olvido no quiere decir que en las casas se olvidara, y la prueba es que yo creo que muchos tenemos el recuerdo de cuando llegabas a casa: papá, ¿tú de qué partido eres? Tú no digas nada, en casa somos apolíticos. O habla bajito a ver si va a estar la Guardia Civil. Yo eso lo recuerdo en mi casa de toda la vida. O sea lo que se vivía en las casas era… Y luego, aparte, yo creo que la movida a mí me pilló con 15 años, que lo que tenía era unas ganas tremendas de irme a Malasaña a pegar brincos. Supongo que era lo normal, aparte que salíamos de una época oscurísima, y yo también entiendo que la gente, y sobre todo la gente de la generación de mis padres, que nació uno a mediados de los 30 y la otra mitad de los 40 y les pilló a los pobres todo, lo que tenían ganas era de tener una época de tranquilidad y de luz y de creerse que las cosas realmente iban a cambiar, ¿no? Yo creo que es un poco eso, ¿no? No me parece justo tampoco culpar a las generaciones. No digo que tú lo hayas hecho, ¿no? Sino porque se habla de eso a veces, ¿no? De lo que nos han dejado, pues como se ha podido, ¿no? Bastante, y ahora son los que están en las calles manifestándose. La gente de la generación de mis padres, ¿no? Son los únicos que le están echando de verdad un par a la situación, y los que de verdad están ahí batiéndose el cobre, mientras los demás pues nos quejamos en Facebook, ¿no? Un poco… Pero si yo no, claro, precisamente ahí está mi duda, que es la cosa que a mí personalmente me da vuelta sobre mi propia biografía. Yo estoy escribiendo sobre aquella época y digo, claro, es que en aquella época éramos tan felices, estábamos tan contentos de estar en aquel Madrid maravilloso, que de alguna manera aceptábamos todo lo que hubo, y no era tan crucial como es ahora. Ahora es un tema que yo creo que a todos nos resulta terrible, brutal, necesario de abordar hasta las últimas consecuencias, y sin embargo, entonces mi sensación es que no lo parecía tanto. Esa es la sensación que yo tengo. Sin embargo, yo quisiera traer a colación ahora, a tenor de lo que tú estás diciendo. Yo durante los años de la movida era una niña absolutamente enamorada de la bola de cristal, y de vamos a desaprender, a desenseñar cómo se hacen las cosas. Pero bueno, yo quisiera traer a colación una película, porque sí que es cierto que había una serie de temas que no se trataban en la arena política, se estaba efectuando una transición, y entonces había ciertas partes de nuestra historia del siglo XX que no se tocaban. Vale. Pero yo creo que en la cultura sí se estaban tocando, y quería mencionar la película Criacuervos, que creo que tiene varios elementos que quizás reflexionar sobre ellos también nos podría ser útil a los autores. En Criacuervos de Saura, que es un guión que, si no mal recuerdo, ya tenía acabado antes de que muriera el caudillo, pero que luego se estrena, si no mal recuerdo, en el 78, tenemos una narradora que habla desde un futuro que Saura se niega a filmar, a dibujar, es decir, desde un futuro en el que, en fin, dice, no puedo imaginármelo, y bueno, desde ese futuro habla a la narrativa de la película. Y luego también tenemos a una niña traumatizada a la que le cuesta hablar. Tenemos a una tía que está empezando un nuevo curso
está cuidando de las niñas que han perdido sus padres, hay un pasado violento, no saben entenderlo, y tenemos una niña que va intentando, a su abuela pues le cuenta la historia de su pasado a través de collage, y se lo inventa porque no tiene narrativa. Entonces, para mí hay un reflejo de España absolutamente verdadero. Dirigido a un público que yo diría que era un poco elitista. Esas películas en los pueblos no se veían, Cría Cuervos no se veían. Era el cine de autor que veíamos en las salas de arte y ensayo y tal, es decir, una película tan tremenda como fue, y esto fue años antes de la muerte de Franco, El espíritu de la colmena, una película maravillosa, en la que se estaba contando todo para que pudiera verlo. Pero claro, no era una película que de pronto te ibas a un pueblo de Málaga que decía, no, aquí no se estrenaba, se estrenaba en las capitales para que un grupo de cierta élite cultural viera esas películas, hablara de ellas, creara un diálogo de tú lo has entendido, yo también, aunque porque Saura era particularmente crítico. Yo recuerdo que todos teníamos, después de ver las películas de Saura, había reuniones diciendo, con esto ha querido decir esto, con esto tal, con esto. Evidentemente estaba hablando de todo eso, pero yo creo que estaba en cierto sentido muy medido hasta dónde se hablaba. Se hablaba, se contaba, se sacaba esa suciedad antihigiénica, pero se sacaba un poco. No se aireaba por completo y no se mostraba a todos. Y no se hacía, por ejemplo, desde un cine popular que llevara a la... Yo creo que no hay ninguna película. En su momento Robert Lange hizo La vaquilla, pero eso ya fue unos años después. Era acercarse a la guerra civil de una forma humorística. Pero yo creo que es por lo menos para observarlo y para mirarlo, ¿no? Con cierta esa duda, ¿no? De decir, sí, se contaba, pero ¿hasta dónde llegaba? ¿Quién lo veía? ¿Cuántas veces, cuánto más lejos llegaba una película de Esteso y Pajares que una película de Salva? Es que ahora igual. No, simplemente un apunte, ¿no? Que estamos hablando de la movida como si fuera el más feliz de los mundos posibles, y no sé si fueron 400 o 500 muertos los que hubo recuerdo por ejemplo el asesinato de Yolanda, que lo tengo súper fresco, porque pues eso, estaba en el instituto y me impresionó especialmente. Tengo la fotografía de el chaval del cine azul que apuñalaron, la ronda aquella que les dio por poner bombas en el pecho a empresarios. Nunca se supo bien quién, el Grapo y todos los asesinatos de extrema derecha que quedaron completamente impunes, por cierto. O sea, eso. Y a partir de Montejurra, es que pensamos en algo idílico y bueno, era de una carnicería. Yo recuerdo y es ya un recuerdo mío, que posiblemente esté ya raro por los años, pero de venir al Rastro un domingo a principios de los 80 era una aventura, porque lo menos que te podía pasar es que te abrieran la cabeza los fachas. O sea, es que era así, ¿no? No os metáis por las calles. Yo me acuerdo que era lo que decíamos siempre, cuidado con los callejones, dependiendo la pinta que llevaras. O sea, que no era... yo creo que también nos ha quedado el recuerdo idílico, pero a lo mejor tampoco lo fue tanto, no lo sé. Yo era pequeña, pero el recuerdo que tengo es también de una violencia extrema, ¿no? Sí, la violencia desde luego existía y estaba, eso está claro, pero yo a lo que me refiero, yo tenía 17 años cuando llegué a Madrid en el año 75 y por lo tanto 21 cuando comenzó la movida, y recuerdo que todo lo demás es que era tan maravilloso aquellos tiempos de Madrid, teníamos tantas ganas de salir y de sentir que estábamos ante un mundo. Yo me pregunto si en realidad ahora lo que me parece maravilloso es la movida, lo que me parece maravilloso es que era mi propia juventud que transcurría ahí. Y si la juventud me hubiera tocado, pues yo qué sé, o sea, en Afganistán en 1814 también había dicho qué bonito era aquello que me lo pasaba siendo joven, ¿no? Pero sí recuerdo, es que me atormenta un poco, por eso insisto tanto. Yo creo que miraba más a lo bonito que a lo otro. Eso, y creo que en parte no era yo el único, creo que pertenece un poco a mi generación. Yo quisiera decir que al hilo de las intervenciones de los compañeros y de lo que estamos hablando, quisiera aventurar una respuesta a una pregunta que tú hiciste al principio, que dije, no lo sé, pero creo ahora me atrevo a formular una hipótesis. Decías, existen traperos
hoy quiénes son los traperos. Bueno, pues claro, mencionaba así el cine de autor como un cine de élite, pero en la trastienda del cine estaban los mismos documentalistas, fotógrafos, decoradores que estaban haciendo nuestro cine de cultura popular. Ahí hay traperos. Y ahí tenemos una conexión entre lo que era una cultura de élite y quizás la cultura de masas. Y desde esos traperos quizás podamos romper el pacto del olvido y ver las huellas del trauma histórico dentro de productos culturales en los que pensamos que no están, pero que sí que están. Y hablo de, bueno, has mencionado Exceso, pero las películas de Paco Martínez Soria también son un reflejo de una España traumatizada. Y detrás de estos productos culturales hay traperos idénticos. O sea, que me aventuro una respuesta a una de las preguntas que decías. Yo no voy a moderar porque estáis todos de acuerdo. Creo que mi rol es otro, es echar un poquito de gasolina. Sí, yo también puedo. Sí, pues venga. Vamos por aquí. Lo conseguí. Bueno, en realidad es más para debatir un poco sobre el tema de la voz, porque sí que es algo que a mí me surgen muchas dudas de mi propia voz como dramaturga, y que cuando hablaba de esto que ha mencionado Sara, creo que no es cuestionar para nada la necesidad de recuperar la historia y las historias, sobre todo que no han sido la historia hegemónica, sino cuál es nuestro lugar desde los historiadores, desde las personas que estamos también con necesidad de hablar, ¿no? Y que creemos firmemente en hablar, cuál es nuestro lugar de punto de partida para trabajar sobre eso, para que no se convierta en usurpar voces, sino que sea una forma de dar lugar, de dar espacio a esas historias. Y sí que creo que depende de cómo se trate, se puede llegar a una cosa o a otra, ¿no? Y a mí en ese sentido me apetecía introducir aquí, porque es algo que también trabajamos mucho con José en el taller, sobre la idea de contenido y forma, ¿no?, de lo que hacemos, y cómo también creo que tiene que ver con lo que decía Laila del humor y qué mecanismos podemos utilizar para ver desde dónde estamos trabajando y desde dónde se trabaja en los textos que proponemos y qué relación establecemos con esas voces o qué relación establecemos a la hora de escribir. Y creo que eso es un poco una cuestión que quería lanzar aquí, porque creo que para mí es una cuestión importante en cuestiones de autoridad, de la autoría, dónde nos situamos con todo esto, ¿no? Y qué mecanismos podemos utilizar, si utilizamos, por ejemplo, el humor o si utilizamos desde dónde escribimos y qué nos hace pensar en qué personajes o en qué voces queremos tratar y cómo estamos nosotros relacionándonos con ellas, ¿no? Esto era algo que me parecía importante hablar, y creo que la relación entre contenido y forma es algo que también podemos hablar desde diferentes lugares, ¿no? De la dramaturgia, de la historia, de escrituras de ensayo y de novela también. Bueno. Perdonar, nosotros estrenamos mañana Encendidas, una obra dentro del Teatro Documento, y que, como me marcho yo a ensayar, he robado el micro así disparada. Disculpad. Encendidas en 2005 fue encendida por Paca Aguirre, la primera obra sobre una mujer, María la Jabalina, una joven fusilada con 25 años en 1942, y cuando yo le comento a Paca Aguirre, no voy a hacer una obra sobre la inútil sabiduría de las mujeres, voy a hacer una obra sobre la última mujer de ese año fusilada por Franco, me dice, no, el último que mató a Garroteville ese año fue mi padre, el pintor Lorenzo Aguirre. En 2006 salió como una especie de lectura dramatizada en Albacete y lleva 11 años haciéndose María la Jabalina. Mañana estrenamos la segunda de esa cosa que se ha convertido en trilogía, que es Encendidas. Sobre Paca, sobre esa poeta que sí pone en palabras, porque escuchaba a Carmen, la dramaturga, y decía, y también a ti, Fernando, que efectivamente las palabras y todo lo que contamos, ensayo, novela o poesía, es ficción, porque pasan por nuestra memoria y pasan por el filtro.
pero esa poeta gigante con todos esos maravillosos libros y premios de poesía es una de esas grandes poetas que gana el Premio Nacional de 2011 y es otra ignorada, otra olvidada. Y extrañamente, haciendo durante estos 11 años la primera de la trilogía, yo no sabía ni que iba a hacer la primera, ni que iba a hacer la segunda, ni que había una tercera, porque alguien me dio un título maravilloso, no porque me guste ni me apasione que hayan pasado estas cosas, sino porque creo que es brutal la memoria que guardan esas personas que guardan el sufrimiento. Me contó un abogado que en Aranjuez, el grupo de memoria, había encontrado una cosa que en 1941 dijo Hitler, que llamó a Franco y le dijo: a ver, en Mauthausen no me caben más ni en Auschwitz. He encontrado un decreto con un título precioso, Noche y niebla. Los que no me caben los hago desaparecer sin rastro. ¿Qué hago con los españoles? Y dijo Franco: adelante. Y entonces yo pensé que yo iba a hacer la tercera obra, que era Ni noche ni niebla, contra ese señor, ese gran hijo de puta, ayudado por su amigo de España, porque todavía, cuando sigo haciendo La Jabalina, este 9 de enero en Zaragoza, se acercan personas que me dicen: a mi padre y a mi madre los fusilaron juntos el 14 de octubre del 41, porque mi madre paseó una bandera republicana en el 40 y nos dejaron en la cárcel. La trilogía es Ni noche ni niebla, mañana se estrena Encendidas y gracias por todos vuestros testimonios. Primero agradecer tener la oportunidad de estar aquí y hablar, y es que hay algunas cosas que cuando se han planteado me han suscitado dudas. La primera es que la movida forma parte del relato de la desmemoria, con lo cual se ha integrado tan plenamente que nos hemos creído que existió. En realidad la movida es una ficción enorme que se ha integrado perfectamente en el relato. Yo en ese año era de Madrid, tenía 18 años, y yo no viví la movida en absoluto, y como yo, muchísimas personas que luego se han apuntado a decir que la vivieron. Era una minoría, ya digo, se integró perfectamente en el relato de qué felices éramos en aquella época y la gente se lo ha creído, pero forma parte del relato. Luego la historia efectivamente es un relato, es una ficción, pero los historiadores sí que estamos sujetos por el documento, cosa que no necesariamente está sujeto el que crea la ficción. Y la suerte, y eso Nuria lo sabe muy bien, es que a lo largo de la historia, ficción e historia han ido de la mano y se complementan, porque hay muchas cosas que el historiador puede apuntar y no puede afirmar, y es la ficción la que viene en auxilio para desarrollar esa historia. Entonces yo creo que van de la mano, no se contradicen. Y luego esto del sufrimiento, lo que yo quiero llamar la atención es que recordemos también que en esta política de conmemoraciones que tanto nos gusta en España, nos solemos olvidar del sufrimiento del pasado. Es muy difícil entonces que apelemos al reconocimiento del sufrimiento más cercano si no sabemos andar con el pasado y reconocer el sufrimiento del pasado. A mí me dolían las conmemoraciones de la Guerra de la Independencia del 2 de mayo porque nadie se acordó del sufrimiento. Y fue una guerra que fue titulada de sangrienta, de manera que si no reconocemos el sufrimiento del pasado, no podemos reconocer ni el más cercano ni el del presente. Y entonces yo creo que Walter Benjamin le complementa muy bien Didi Huberman cuando recuerda que entre el documento y lo estético es donde encontramos el dolor y el sufrimiento. Y esa es la razón del historiador, poner sobre la mesa las vidas humanas, tanto las que tenemos más cercanas, como son las de la guerra civil, pero también las del pasado. Ya digo, si no reconocemos eso, no podemos reconocer ni demandar que los historiadores del mañana reconozcan nuestro sufrimiento de hoy.
Tenemos que reconocer el sufrimiento, el aquí y ahora del sufrimiento del pasado. Entonces, ya digo, yo creo que todo eso lo tenemos que tener en cuenta para poder mirar nuestro pasado inmediato. Y luego, simplemente recordar que los años de la transición desde ser mujer no tienen nada que ver con los años de la transición desde ser hombre, por lo menos a mi edad, no tienen nada que ver. Y yo creo que eso también es interesante. Gracias. Te puedo contestar brevemente. Es quizás el único punto del decálogo de 13 puntos que yo, como historiadora, como crítica feminista, pues me sale un pero, y es la frase recordémonos a nosotros que somos más hijos de los supervivientes que de los vencidos, cuando no directamente hijos de los vencedores. No, para mí somos hijos de mujer. Y entonces ya vamos a tener que hablar de otro tipo exactamente de experiencia en la que incluso quizás la etiqueta vencedor, vencido, superviviente, vamos a tener que reformularla, no nos va a servir, a ti no te servirá y en fin, operaremos desde otra perspectiva, y ese era mi único pero también a ese decálogo del padre. Es que la verdad es que yo no tengo datos, pero sí es verdad que sería muy interesante saber de todo lo que se ha escrito sobre estos años, cuánto se ha escrito por voces masculinas y cuánto por voces femeninas. A lo mejor nos llevamos, si se pudiera hacer ese estudio, que no sé si es posible, pero a lo mejor nos llevamos la sorpresa de decir, claro, es que todo lo que yo estoy contando y lo que yo viví, lo que yo sentí, es decir, ¿cuándo empieza a haber voces femeninas protagonistas a contar nuestra propia historia? Yo creo que eso es un tema interesante. Ese es un tema absolutamente fascinante. Te diré que ellas siempre han contado la historia, pero que, en fin, pues eso sí que es un subalterno y no nos han querido escuchar. A mí misma, cuando empezaba a trabajar, al principio de mi vida investigadora, yo me fui de España porque lo que a mí me interesaba hacer no apetecía. Pero simplemente doy un dato muy cerca del régimen, muy cerca, con una apariencia de mujeres absolutamente pacatas y correctas. Se reunían todos los miércoles en casa de María Campo Alange, nuestras grandes feministas del franquismo, con una fachada absolutamente clean and proper, es decir, pues muy correctas, y continuaban la cultura de asociacionismo de la época de la República durante la dictadura y muy cerca del poder. Entonces están, hay que buscarlas, están, siempre están. Nosotras siempre estamos. Buenas tardes. Ante todo, agradecer todas las exposiciones porque creo que nos aportan a todos mucho, pero yo quería aportar una pequeña reflexión, opinión, en torno a un tema que habéis planteado vosotros, que es si se pueden usurpar las voces de esos protagonistas de la historia olvidada. Y tiene que ver también con el pacto de la memoria, con el pacto del silencio. Si algo se ha salvado del pacto del silencio han sido las pequeñas grietas de memoria que han aportado los que sobrevivieron a esa época y que de manera tímida han podido contar todo aquello que habían vivido. De manera tímida, digo, porque no lo han hecho de manera muy explícita. Pues bien, tenemos que pensar que todos aquellos que sobrevivieron empiezan a dejar de existir. Y ahora es cuando toca usurpar, entre comillas, porque no considero que sea usurpar, esas voces. Es decir, el deber no solo de los dramaturgos, que creo que es importante, sino de cualquier escritor de ficción o de no ficción, es precisamente coger la vez a esas voces que dejan de existir, porque es que si no, sí que se cae en el olvido total. Entonces yo no creo que sea usurpar, sino que es un deber dar voz
a todos ellos. La manera, el fondo, la forma os corresponde a vosotros, pero desde luego no se usurpa nada, es un deber el retomar esas voces. Tienes toda la razón. Y además te diré que se nos van las fuentes. Yo tengo muchísima prisa, porque mis fuentes se van. Y en especial cuando estamos hablando de subalternos, y vuelvo, voces de mujer, porque verdaderamente muchas veces en el archivo privado te encuentras con que los mayores carceleros de la memoria del subalterno son personas como las familias. En fin, tú no toques a mi madre, o no toques, no hables de mi tía o de mi abuela. Hablar de un autor varón, fantástico. Desmonumentalizarlo, no tanto, pero rescatar, traer a hoy a las madres de nuestro pensamiento, muy difícil. Muy difícil, y muchas veces los problemas que te encuentras son los guardianes de la memoria de ellas, que no quieren exponer su disidencia. Mucha prisa. Breve incursión. Estoy de acuerdo completamente en que es importante continuar hablando, continuar y no olvidar ni a esas personas que van a desaparecer o están desapareciendo, y ni muchísimo menos que se deje de hablar de ellas, todo lo contrario, sino que hay que hablar y mucho. Ahora, creo que en el tratamiento y en la forma en la que se haga, se puede usurpar o se puede dar voz. Y creo que ahí es donde me parece que reside para mí la importancia, ¿no? De, por un lado, también tener el máximo respeto y diferenciación entre que lo que mi abuela me cuenta, yo no voy a poder nunca llegar a ese dolor, a ese sufrimiento de la misma manera, sino que yo voy a hacer un tratamiento de ella, voy a hacer un tratamiento de eso para poder generar una ficción, ¿no? Pero va a ser un tratamiento, y creo que esa es la diferenciación que para mí es importante, no porque no piense que esa historia o que lo que yo pueda dar sobre esa historia para recuperar voces perdidas es fundamental, necesario, pero creo que según se haga se puede usurpar o no. Y para mí eso es importante, por eso sí creo en eso. Gracias, de todas maneras. En ese proceso hemos hablado de la creación, de los historiadores, los dramaturgos. Tenemos la suerte de contar en la sala con Pale Iwasaki y con Guillermo Serrano, que durante varias semanas se han metido en la piel de Arthur y Liz London, de Hipatia, de Sinesio, de todas las víctimas de la historia. Y nos gustaría también contar con su experiencia, con su opinión, cómo es dar voz a las víctimas encima del escenario. Buenas tardes. Yo, ante todo, lo primero que quería hacer es dar las gracias a toda la gente que ha conformado una iniciativa de poner sobre la mesa qué papel tiene el teatro de la memoria en esta época. Antes de meterme en decir nada sobre el proceso de un teatro de la memoria, yo, escuchándoos, lo primero que me venía a la cabeza es una de las críticas que hemos recibido de tapadillo, de todo lo que hemos oído en este mes que hemos estado en el Teatro Español. A mí quizá la cosa que más me ha dolido es oír, como con la boca chica, que se le antojaba como un teatro antiguo, lo que estaban viendo. Entonces, yo ante esto me estremezco, porque realmente no sé muy bien si se están refiriendo a si hablar de política es antiguo, hablar de historia es antiguo, o no hablar de, citando a Sanchi Sinisterra en su última entrevista en Babelia, a no hablar de temas pequeño burgueses. Entonces, yo estoy muy reconfortado de esta sesión, porque creo que nosotros lo que hemos hecho con El lugar donde rezan las putas, para quien no lo haya visto, es el periplo de dos actores intentando preguntarse qué teatro hacer, hasta que, voy a soltar un spoiler porque ya hemos salido de la capital, hasta que son poseídos por unas presencias del lugar donde ensayan y se encuentran con que una de las primeras vías que pueden hacer es teatro de ideas, teatro político, porque
vencidos, o como diría, como los llama José Sanchis, borrados y barridos de la historia, ponen voz a esos actores hasta que se convierten en Walter Benjamin y Rosa Luxemburgo, tratando en una especie de cine de cambiar la historia. Entonces, para mí lo más emocionante de este proceso no es solo hablar de temas que creo que son de extrema necesidad, porque a nadie se le ha ocurrido decir en ningún momento que Bertolt Brecht, Federico García Lorca, Fernando Fernán Gómez eran malos dramaturgos y estaban posicionados ideológicamente. Decimos que son frutos de su tiempo, productos ideológicos de un momento político y social. Creo que si no hay un momento político y social más necesario para hablar de política y para hablar de historia que este, que baje quien sea y lo vea. Entonces, hemos hecho esto en el Teatro Español y yo quería, antes de nada, voy a dejar a Paula un poco que hable también del proceso, quiero hablar un poco de la labor de... Me sobresaltaba mucho, más que el poder que tienen los dramaturgos o tenemos los actores para dar voz a los muertos, a los sufridores de la historia, me preguntaba qué papel tiene la ideología en el teatro. Por lo que decía Laila, de que hemos vivido, somos un país que ha vivido el no digas de qué partido somos, no hables de política. Creo que somos el único país junto con Estados Unidos que decimos la frase no hablemos de política, o que nos sobrecogemos a la hora de discutir de política en tertulias. Entonces, en ese cine en el que Rómulo y Patri hacen teatro de ideas, se plantean posibilidades futuribles de la historia que pudo ser y que no fue. Y en esos futuribles aparecen varios ejemplos como qué hubiese pasado si Franco desde Marruecos no hubiese prosperado su golpe de Estado y hubiese tenido que cruzar el estrecho de Gibraltar a bordo de un neumático y su rastro se hubiese perdido en las arenas, en las páginas de la historia, ¿no? O otro ejemplo que hubiese pasado si Sinesio de Cirene, a la hora de ser asesinada Hipatia de Alejandría, se hubiese hecho cargo de toda la cultura, filosofía de Platón, de Aristóteles, Plotino, etc. No aparece un futurible en el que se diga que Carrero Blanco no murió y ahora mismo gozamos de una dictadura con una salud de hierro. Ese ejemplo no aparece. Y a mí eso me llama más la atención, me hace dar un paso más en lo que es el teatro histórico y el teatro de la memoria. Es cierto que se ha sufrido mucho, ha habido muchos enemigos de muchas personas, pero lo cierto es que sufrimos unas heridas de un grupo de personas y de un grupo muy concreto. Y las bacterias que están propagando la desmemoria son herederas del bando vencedor. Entonces creo que el teatro tiene la responsabilidad de hacer eso y creo que es lo verdaderamente moderno. Entonces cierro esto un poco con esta reflexión. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, soy Paula Iwasaki, la compañera de Guillermo en El lugar donde rezan las putas. Poco que añadir a lo que ha dicho Guillermo, agradecidísima por este proyecto, por esta iniciativa, por lo necesario que es rescatar la labor de hablar de la memoria en el teatro, en los textos, en los libros. Bueno, absolutamente necesario cada día. No quiero extenderme mucho, supongo que estamos pasados de tiempo, simplemente a todo lo que ya ha dicho Guillermo, yo de todo este proceso fascinante que hemos vivido haciendo la obra con José Sanchis Sinisterra, donde repensábamos la historia cada día, donde continuamente nos colocábamos no solamente en la historia pasada más reciente, sino también en la historia de hace tantos siglos, bueno, y la historia de Sinesio y de Hipatia, y pasábamos de aquello al periplo de Lis y Arthur London durante el siglo XX.
El momento esencial para mí de la obra está en ese cine que ha descrito Guillermo, que es lo que José Sánchez Sinisterra llama el historama interactivo. Ese momento donde dos vencidos de la historia se sientan a imaginar cómo podría haber sido el pasado de una forma diferente, cómo efectivamente todas esas desgracias y tragedias que sucedieron nunca ocurrieron. Y el momento fascinante se produce cuando estos dos vencidos de la historia, Walter Benjamin y Rosa Luxemburgo, de repente detienen ese historama para decir: tenemos que imaginar el futuro, tenemos que pensar en el futuro, porque solo con él podemos interactuar. Tenemos que continuamente evocar el pasado, saber que todo ocurrió, pero debemos hacer algo con ello para conseguir algo constructivo en el futuro. Y entonces vivir esto cada día ha sido algo emocionante y que todavía se me ponen los pelos de punta, sobre todo porque me ha hecho llegar a la conclusión de que la historia no debemos pensarla y recordarla continuamente para no cometer los mismos errores en el futuro, sino que también debemos recordar y saber cómo fue la historia para hacer posible en el futuro todo aquello que no pudo suceder en el pasado. Y he llegado a esa conclusión con El lugar donde rezan las putas. Antes de que acabe la sesión, devolvemos la palabra a la mesa. Unas breves reflexiones acerca de todo esto de las víctimas, la historia, el pasado, el futuro. Y cerramos. Bueno, pues yo creo que está claro, es decir, que hablamos, seguimos hablando, hay que hablar más y sobre todo yo creo que hay que contarlo también, claro, no lo hemos citado exactamente, pero conseguir que los jóvenes lo escuchen, yo creo que eso es algo particularmente importante. Yo hago muchos encuentros en institutos con algunas novelas de memoria histórica y observo que eso también es muy interesante de ver, porque ves que hay algunos que ni siquiera han oído hablar, no entienden muy bien qué es lo que pasó en este país, y otros, pues a veces te emocionan mucho, como por ejemplo un chaval que hace no mucho me dijo: yo leyendo tu libro luego he buscado en Google y he descubierto que Franco bombardeaba en Madrid la calle donde mi abuelo tenía una panadería, y eso me ha hecho pensar que muy bueno no podía ser, porque mi abuelo sí que era estupendo y si él bombardeaba su panadería. Entonces esas son cosas dichas de la ingenuidad que realmente es un poco lo que hemos ido diciendo. Tiene sentido, yo creo que tiene sentido contarlo continuamente y cada vez que alguien escucha e inicia una reflexión, creo que tiene sentido hacerlo. Yo quisiera, para acabar, volver a una palabra que ha salido, la palabra usurpar, usurpación. Veo muy difícil que usurpes, veo muy difícil que eso pase. Creo que yo parto de la premisa de que vuestra generación, yo creo que tú eres una generación posterior a la mía, estáis teniendo la necesidad, eso sí que me interesa saberlo por qué, pero estáis teniendo una necesidad que yo no viví tanto en el mundo en el que yo pues era joven, de encontraros con vuestra historia. No creo que podáis usurpar, creo que estáis empezando a deshacer un pacto, a deshacer el pacto. Y a partir de ahí solo nos queda dialogar. Hay un diálogo, eso sí, intergeneracional pendiente, que es lo que a mí me han inspirado vuestras piezas, las de las dos. Claro, contigo ya he estado dialogando, ya lo hemos hecho, ¿no? Y te mandé una entrevista, la has leído, está con respecto a lo que tú has leído, y verdad que yo soy profe, entonces vosotras sois los que habéis traído aquí un texto que no puedo evitar, claro, tú no estás usurpando, estás haciendo un trabajo absolutamente necesario. La crítica que yo soy querría dialogar contigo sobre pues en esa escena que me parecía absolutamente fantástico que fuera leída, no representada, no des la voz de un alumbramiento de hoy a la madre. Entonces, pero no es una usurpación, es un diálogo sano que podemos hacer porque tú estás trayendo a la vida una figura olvidada. Por lo tanto, yo dejaría de lado el tema de usurpar ninguna voz
y seguir trabajando. Bueno, yo creo que eso es algo, lo de la... No sé si es usurpación o qué, nos hemos planteado todos alguna vez cuando hemos hecho ficción, cuando hemos hecho teatro. Yo siempre tengo el recuerdo, lo primero que escribí yo, que fue La ciudad sitiada, que eran víctimas de un conflicto, eran daños colaterales, realmente, que así lo tituló la crítica. Además, el planteamiento un día fue llegar todos llorando diciendo quiénes somos nosotros para estar hablando de esto, que nos vamos a ir a casa con la tele, tenemos cena, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolvimos aquel problema ético que se nos planteaba desde un punto de vista formal? Con una cosa absolutamente tonta, que era había unos zapatos en escena, llegábamos, nos poníamos los zapatos, éramos los personajes y cuando acababa nos los quitábamos y quedaban los personajes en escena, que era a quien se dedicaba el aplauso. Con los niños perdidos hacíamos lo mismo, se quitaba el jersey y el jersey se quedaba en escena, que era el que se aplaudía, y en el Triángulo Azul lo mismo, se proyectaba la foto del último día en Mauthausen y todos los actores se salían y se señalaba. Yo creo que la respuesta siempre es formal. La respuesta siempre es formal porque, de todas maneras, hay algo perverso en este planteamiento de la usurpación, igual que en el tema de la industria de la memoria, ¿no? La industria de la memoria, pero ¿quién gana dinero con esto? ¿Qué industria ni qué leches? O sea, al contrario, o sea, esto encima, y como dramaturgos lo sabréis, lo que hace encima es cerrarte puertas, porque hay muchos ayuntamientos del PP que no te contratan, y así lo digo, ¿no? Es que la censura existe, es que es verdad, es que tú vas con un espectáculo concreto y depende del color político encima de cómo está la cosa. O sea, que la cosa está muy bonita y encima, si políticamente no les convence, directamente no te contratan y fuera. O sea, que es una bobada que tengamos ese problema porque ni hay industria ni nada que se lo parezca. Bueno, es mi opinión, ¿no? Y segundo, el problema ético que nos puede plantear el hecho de que nosotros no hemos pasado por ahí, creo que lo solucionamos desde un punto de vista formal. Se ha hablado de Brecht, bueno, es que como siempre está todo inventado. El sistema de Brecht, yo no recuerdo, ahora mismo no me viene a la cabeza otra historia de hablar más brutal de la deshumanización de las personas en una guerra que Madre Coraje, ¿no? Entonces, y cómo está eso construido y cómo está todo esto contado es aprender de los maestros, ¿no? Bueno, es mi opinión. No sé si es prudente o conveniente dar una puntualización metodológica, quizá no interese, porque desvío un poco el problema, pero me parece un poco necesario. Ha ocurrido lo que yo me temí cuando en las primeras reuniones del proyecto Teatro contra el Olvido yo insistía en que los autores abarcaran un periodo de la historia de España por lo menos desde los años 15 y 20 del siglo pasado hasta los años 70. Porque si nos quedábamos, como ha ocurrido en el franquismo, cosa muy necesaria y sigue siéndolo, pero ya hay mucha gente escribiendo sobre la memoria de los vencidos de la guerra civil, iban a quedar fuera unas dimensiones de la historia contemporánea sin las cuales no se entendería ni la guerra civil, ni el franquismo, ni la transición. Y entonces, mi propuesta, repito, los temas de las obras deberían haber sido, pues, la huelga general de 1915, Asturias, 1934, una serie de circunstancias, de momentos, de personajes, de áreas geográficas también que probablemente nos permitirían elaborar realmente una cierta metodología de teatro histórico en la estela de Walter Benjamin. No ha sido así y naturalmente respetamos la libertad de los autores y autoras de escoger el tema que más le motivara. Hubiera sido absurdo y paradójico imponer temas. A veces lo hacemos en algunos proyectos del teatro fronterizo, rifamos los temas y el que le toca, le tocó y punto, ¿no? Pero lo que quería decir es que el propósito no es solo, y está muy bien que sea así, lo que, por ejemplo, este debate ha suscitado, sino también tratar de entender las causas, ¿no? Porque yo creo que la identificación emocional, ideológica, ética, la indignación, la solidaridad con el sufrimiento no bastan si eso no nos produce un tipo de conocimiento. Si el teatro no tiene un componente también epistemológico que nos ayuda a entender simplemente la empatía emocional o la identidad ideológica, a mí eso ya lo hacen muy bien las iglesias, los partidos, etcétera, etcétera.
El teatro tiene que ir un poquito más allá. Dicho esto, quiero agradecer a todos y a todas el maravilloso trabajo que están haciendo y lástima que no puedan ustedes asistir a las sesiones privadas que hacemos en la corsetería con ellos, porque son también muy apasionantes. Muchas gracias y ya dejo esto.